Organización del genoma eucariótico. Entonces, en procariotas el DNA existe en una forma única. Este DNA codifica para los productos génicos como son las proteínas y los RNA. Es un DNA más simple debido a que, a diferencia de el DNA de los eucariotas, este no posee secuencias repetitivas. Debido a la repetitividad del genoma eucariótico, entonces se presenta la complejidad del genoma eucariótico. Entonces, la suma de los tamaños de pares de bases en todas las secuencias es diferente. Es decir, a mayor repetición de la secuencia, hay una mayor complejidad. Entonces, este estudio se hace en función de cómo se repiten y estas estructuras que se repiten, cómo presentan un carácter codificante o no codificante. Entonces, en el cuadro que se presenta a continuación se observa cómo hay un DNA de copia única, que es el que se presenta generalmente para los procariotas. Entonces encontramos que es codificante de los genes, es decir, se presenta una parte dentro de esos genes que es estructural, que son los exones, y otra que es reguladora, que es la que controla la expresión de dicho gen. Por otra parte, dentro de esa copia única se encuentra una región que es no codificante. Esta región es la que posee los intrones que no codifican y presenta el DNA intergénico, que posteriormente se va a ver qué es. Por otro lado, encontramos el DNA repetitivo. Este DNA repetitivo es el característico de los eucariotas. Entonces, este se divide en dos subclases, que es la parte codificante y la región no codificante. Dentro de la parte codificante se vuelve a subdividir en dos regiones. Entonces, un tipo de DNA que es DNA codificante agrupado, que es el que presenta los genes repetitivos y presenta familias multigénicas. Por otro lado está el DNA codificante disperso, que es el que presenta las familias multigénicas dispersas. El otro tipo de DNA repetitivo es el no codificante. Se divide en dos subclases. La primera es la que se encuentra agrupada en regiones heterocromáticas y que es altamente repetitivo. El siguiente no codificante entonces es el que se encuentra disperso y que es moderadamente repetitivo. Dentro del que es altamente repetitivo, entonces se presenta el DNA satélite, y dentro del que es disperso y moderadamente repetitivo, entonces se encuentran los bloques dispersos en repeticiones tándem, que se consideran los mini satélites y los microsatélites, y posteriormente y la siguiente subdivisión es repeticiones dispersas, es SINE, secuencias ALU y otras, y LINE, secuencias KPN y otras, que posteriormente se van a ver. En la imagen se muestra la diferencia entre el DNA nuclear eucariótico y el DNA mitocondrial. Entonces, en el genoma humano nuclear se encuentran aproximadamente 23 moléculas lineales. Son 2 copias por cada célula diploide, que aproximadamente tienen una cantidad de 1000 genes. Estos genes se dividen en exones de una copia única, un regulador, unos intrones que no son codificantes, un DNA intergénico, un DNA satélite, los microsatélites, las SINE, las LINE y los genes C-péptidos y familias multigénicas. Entonces, como se puede observar, solamente codifica esta parte y el resto es DNA que no está codificando. Por otro lado, en la parte derecha encontramos el genoma mitocondrial humano. Entonces, que este solamente posee 37 genes, a diferencia del genoma eucariótico nuclear. El genoma mitocondrial es mucho más pequeño, posee una región significativa de los genes que codifican,
A diferencia del otro, solamente existe una copia. De acuerdo con esto, a diferencia del genoma nuclear, el genoma mitocondrial posee DNA codificante en su totalidad. Entonces, DNA de una copia única, simple o no repetitivo, el que es característico de los procariotas. Entonces, este DNA se caracteriza porque constituye la mayor parte del genoma, aunque la proporción es variada de acuerdo al tipo de organismo. Entonces, en los procariotas, más o menos es el 100%, como les había mencionado. En eucariotas, por otra parte, eucariotas inferiores, es aproximadamente el 80%. En animales superiores, entonces, este DNA de una sola copia está entre el 50 y el 70%. Entonces, parte de este DNA lo constituye entonces el 5% la secuencia de genes que codifican a los RNAs y a las proteínas celulares. Otro 5% es el responsable del control de la expresión de estas secuencias, mientras que el resto, aproximadamente el 60% o más, es región no codificante. El DNA de copia sencilla fue considerado durante mucho tiempo como el responsable único del concepto clásico del gen, pero pues actualmente se sabe que también es una pequeña parte del DNA que comprende las secuencias estructurales y secuencias reguladoras. El concepto de gen, aunque ha sufrido una gran evolución para las células eucariotas, entonces parece hacerse cada vez más complicado y con diversos componentes. Entonces se sigue hablando de un gen como un criterio específicamente funcional en la relación de transmisión de información de DNA a RNA y posterior traducción a proteínas. Como se observa en la imagen, se tienen dos tipos de genes: el RNA, el gen que codifica para RNA, y los genes que codifican para proteína. Entonces, se puede observar que poseen una región reguladora, los dos la poseen, que poseen una región no codificante, las que se encuentran en negro, y que poseen una región codificante, que son los exones, como había mencionado anteriormente. Entonces, en el proceso de transcripción, la región reguladora desaparece, quedan solamente los exones y los intrones, que posteriormente en el proceso de maduración post-transcripcional se van a eliminar los intrones porque es una región no codificante y no me va a traducir para proteína, y va a quedar unido solamente la región codificante, que posteriormente se va a traducir en proteína, o en este caso se va a presentar como un RNA o un tRNA maduro. Bueno, específicamente se denomina a los intrones a las regiones intragénicas, como se observa aquí, que no codifican, que se transcriben, como se ve en la siguiente, pero que no traducen, como se ve en los dos. A los exones se les considera las regiones codificantes del gen que se transcriben y que posteriormente se traducen. Y las regiones intergénicas son las que nunca se transcriben, se traducen, ni nada, porque son regiones completamente no codificantes. Bueno, el DNA repetitivo son secuencias de DNA que aparecen en copias múltiples o DNA repetitivo. Constituyen aproximadamente entre un 20 y un 50% total del genoma humano. Esta abundancia es característica determinante para lo que les había mencionado antes, que es la complejidad del DNA eucariótico. Entonces, este presenta secuencias repetidas que son denominadas unidades de repetición. Entonces, se pueden presentar unidades de repetición de forma dispersa o de forma agrupada. Entonces, de forma dispersa, es decir, que se encuentran esas secuencias de repetición, pero distribuidas por todo el genoma, y en forma agrupada es que se encuentran esas unidades de repetición, pero todas juntas dentro del genoma. Entonces, dentro de esas regiones dispersas y agrupadas se pueden encontrar una parte
que posee que posee un carácter no codificante. Como se observa en la imagen, entonces encontramos un bloque de repeticiones agrupadas. El número de repeticiones de las secuencias adenina, timina, citosina, guanina, guanina, adenina, timina, timina, citosina es de 3. El número de repeticiones es de 3, pero se encuentran agrupadas. Entonces se encuentran 27 pares de bases. Por otro lado, al lado derecho encontramos el mismo número de repeticiones, pero se encuentran dispersas. Poseen regiones intragénicas o exones en medio de ellas que no les permiten estar agrupadas. Una parte de dicho DNA repetitivo tiene carácter codificante, es decir, que contiene la información para expresar un producto funcional, ya sea un RNA o una proteína. Para el resto de DNA repetitivo, en la actualidad no se conoce una función clara. Es posible que este DNA repetitivo contribuya a mantener la estructura del DNA. Dentro del DNA repetitivo encontramos el DNA repetitivo codificante. Se le llama DNA repetitivo funcional, pues forma parte de los genes que se expresan. Su tamaño se estima entre el 10 y el 15% del genoma total. Aparece en forma de familias de genes cuyos miembros se caracterizan por su homología y al haberse originado mediante duplicados y variaciones de un gen ancestral. Entonces encontramos dos tipos que son característicos. Entonces el primer tipo es agrupado, a los que pertenecen las familias génicas clásicas o conservadas y las familias multigénicas con genes agrupados. La siguiente clase es la familia multigénica con genes dispersos. Entonces, en la primera, que es familias génicas clásicas o conservadas, se presentan dos características importantes. La primera es que el grado de homología de las secuencias es alto y que se expresan todas las repeticiones. En las familias multigénicas con genes agrupados se encuentra que dichas repeticiones tienen un lugar específico dentro del genoma y se encuentra un menor grado de homología dentro de los pares de bases. Y por último, en las familias multigénicas con genes dispersos, entonces se siguen presentando genes repetitivos, DNA repetitivo, pero este DNA repetitivo se encuentra por todo el genoma. Dentro de las familias génicas clásicas o conservadas encontramos dos ejemplos. Entonces el primero es el de los genes que codifican para producir las histonas. Entonces encontramos histona 2B, histona 2A y pues demás, como ven en la imagen. En medio de ellas encontramos regiones intergénicas o espaciadoras, que pues no es DNA codificante. Se encuentran copias de genes de las histonas, como se puede ver, 2B, 2B y 2B, y así como se observa con las demás. Entonces eso quiere decir que hay unidades de repetición. El siguiente ejemplo son los genes de RNA ribosómicos. Entonces se encuentran pequeñas secuencias de subunidades del genoma, como estas. Se encuentran regiones transcritas que posteriormente se eliminan. Estos dos espacios que se ven acá, se ve una región intergénica espaciadora muy grande que no va a codificar. Entonces, como se observa en la imagen, esta es la ampliación del gen, pero como la vemos, entonces se repite, espaciadora, se repite, espaciadora, se repite, espaciadora. Es decir, en los dos ejemplos se contienen secuencias repetidas que codifican para un mismo RNA, en el caso del gen de RNA, o para una misma proteína, en el caso de los genes para las histonas, que puede así sintetizarse con rapidez y en gran cantidad. El siguiente subgrupo son las familias multigénicas con genes agrupados. A diferencia de las anteriores, los miembros de cada familia con genes son genes con mayor diversidad de secuencia. Se pueden incluir en este grupo tres tipos de familias
importantes. Entonces, el primer grupo es aquellas